Muy buenas noches. Estamos aquí para la octava sesión, que es la última de este curso, sobre los reglamentos de las cámaras legislativas que han sido planteadas como un sistema bicameral por la ley 31988. Eh, Antes de entrar al tema de esta clase, que es sobre el control político en la bicameralidad, tengo que decirles que eh, en la primera clase de este curso indiqué con claridad que para obtener alguna certificación, ¿no es cierto?, eh, de la institución que está respaldando este curso, que es IMG Advertising, ¿no? Eh, Debían hacer un trabajo, de manera tal que aquellos que deseen hacer ese trabajo, ¿no?, me indican el tema que quieren tratar a través del WhatsApp y por supuesto que este tema tiene que estar relacionado con lo dictado en el curso, ¿no?, con algunos de los temas eh, que se han tocado en este curso, y también eh, no debe ser un tema muy extenso, ¿no? Las especificaciones sobre cómo organizar este trabajo se las daré a aquellos que eh, me plantean el tema de su trabajo y además, digamos, han recibido la aceptación del tratamiento de ese tema, ¿no? Porque no se puede plantear el trabajo de cualquier forma o manera, ¿no?, sino en relación con eh, los temas que son propios de este curso. Muy bien, entramos entonces a esta última sesión para hablar acerca del tema del control parlamentario. Primeramente, tengo que situar este tema en relación con esta función tan importante del Parlamento. Es una función que incluso ha intentado, ¿no es cierto?, reemplazar en importancia a la función legislativa. No faltan quienes sostienen de que debe darse un frenazo a la función legislativa, con lo cual no estoy de acuerdo, ¿no? Y que debería manejarse mucho mejor la función de control político. Este es un tema delicado que no es objeto de tratamiento en este curso, pero que pondría al Parlamento en una situación sumamente difícil, porque haría, porque en el supuesto de que se ahonde la función de control político, pondría en una posición muy difícil el principio de separación de poderes. Pero bueno, eso es otro punto. Lo primero que tenemos que decir sobre el control que efectúa el Parlamento es que se trata de un control político. No es un control jurisdiccional. Tampoco es un control de carácter administrativo. Tampoco es un control de carácter cultural, ¿no es cierto? Es un control de carácter político, que implica que el Parlamento, con los diversos grupos que lo constituyen, debe ponerse de acuerdo acerca de la dimensión política de la acción de control que puede ejecutar. Aquí también hay que distinguir entre control político y fiscalización, ¿no? El control político es hace referencia a una serie de actos mucho más amplios que la fiscalización propiamente dicha, la cual está relacionada
de manera circunscrita a al control de los actos que tienen que ver con disposición de fondos públicos. Cuando se habla de fiscalización, ¿no? Se refiere, la referencia está dada a la acción de control que tiene que ver con disposición de fondos públicos. La fiscalización, desde este punto de vista, está centralizada en la ejecución del presupuesto. Mientras que el control político puede incluir a la fiscalización, pero tiene un margen más amplio, como veremos a continuación. En el Parlamento, según lo dispuesto en la Ley 31988, en los artículos 102A y 102B, y también en el artículo 157, ¿no? Hay dos ámbitos de control en los cuales se desenvuelve la actividad del Poder Legislativo. Un ámbito es el del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados tiene como su centro de atención, ¿no es cierto?, a aquellos que desempeñan cargos del más alto nivel en el Poder Ejecutivo, el presidente de la República y los ministros. La Cámara de Diputados está enfocada, ¿no es cierto?, respecto de la función de control en estos funcionarios, los cuales están descritos o referidos, ¿no?, referidos en el artículo 99 de la Constitución. Ahora bien, ese es el ámbito en el cual se mueve la Cámara de Diputados, ¿no?, en cuanto a control se refiere, dejando en claro que si bien la Cámara de Diputados es la única que puede formar comisiones investigadoras, esto le da un margen un poco más amplio de control, ¿no es cierto?, sobre otros funcionarios que no necesariamente son los funcionarios titulares de los órganos del Poder Ejecutivo. En cambio, el otro ámbito, ¿no?, en el cual se desenvuelve, en el cual los senadores desenvuelven su función de control, es el ámbito de los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Es decir, la Constitución determina que determinados órganos constitucionales autónomos no sean objeto de control por el Senado de la República. Vamos a ver esto con más detenimiento, ¿no? Sin embargo, los actos de control también tienen que ver con el Poder Ejecutivo, ¿no? Y este ámbito de control del Poder Ejecutivo es, por supuesto, más circunscrito y determinado, ¿no? Algo que compete a ambas cámaras y que deben complementarse, ¿no es cierto?, y que deben complementarse para la realización de control, es la acusación constitucional. La acusación constitucional empieza en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado. ¿No? Concluye en el Senado. Muy bien. Empecemos entonces para ver, ¿no?, cuáles son las funciones específicas de control político, ¿no?, que tiene la Cámara de Diputados. Muy bien. La Cámara de Diputados, ¿no?, básicamente tiene que ver con una función de control político que está señalado en el artículo 102B de la Constitución.
¿no? En el artículo 102b de la Constitución, que paso a leer, ¿no? Que paso a leer, eh, y que ha sido insertado en el texto constitucional con ocasión de la dación del, eh, de la ley 31988, ¿no? Eh, en ese artículo 102b se dice que las atribuciones de la Cámara de Diputados son las siguientes. A partir del numeral 2 es que empiezan las acciones de control político. Y dice lo siguiente: interpelar y censurar a los ministros de Estado. Es obligatoria la asistencia de los ministros cuando van a ser interpelados, ¿no? Es obligatorio. Ahora bien, la censura de los ministros de Estado solamente puede darse, ¿no es cierto?, si es que se cumplen determinados requisitos. Por ejemplo, después de la interpelación, ¿puede haber censura? Sí. Después de que el ministro ha sido invitado y se ha presentado ante el Senado, puede ser eh, este, ante la Cámara de Diputados, perdón, puede ser objeto de una censura, sí. Si el ministro se arriesga y dice, voy yo por propia voluntad a eh, presentarme ante la Cámara de Diputados por un hecho que él considera relevante, entonces también eso puede dar ocasión a la censura. Y un último supuesto en el cual la censura se realiza, ¿no es cierto?, o puede realizarse, es que el ministro, habiendo sido eh, convocado por el Parlamento para la interpelación o por una invitación, se niegue a ir. Si se niega a ir, entonces la censura procede, ¿no? Ahora también, ¿no es cierto?, se dice que la Cámara de Diputados, ¿no?, puede otorgar o rehusar la confianza planteada por iniciativa ministerial. La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, cita al gabinete, ¿no?, y el gabinete se presenta. Si se presenta el gabinete por propia voluntad, pongan atención en esto, ¿no?, puede ser cuestión de confianza. Si se presenta un ministro por propia voluntad, puede ser cuestión de confianza. Es decir, el acto de hacer cuestión de confianza, ¿no es cierto?, es un acto potestativo, ¿no?, del premier y de su Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, o de los ministros por separado. Ya no existe, porque ha sido reformado ese artículo, ¿no?, la cuestión de confianza cuando el gabinete debe presentarse ante el Parlamento por primera vez. Han habido elecciones y se presenta el gabinete ante el Parlamento. Ha habido una crisis ministerial, perdón, sí, una crisis ministerial porque ha renunciado el presidente del Consejo de Ministros o ha sido censurado, ¿no es cierto?, ¿no? Y entonces el nuevo gabinete, ¿no?, tiene que presentarse. Hasta antes de la reforma de la Constitución de la 31988, este hecho de presentarse como nuevo gabinete, ¿no?, requería necesariamente que el presidente del Consejo de Ministros planteara una cuestión de confianza. Ya no es así. El artículo 130 de la Constitución ha sido reformado y el gabinete, el nuevo gabinete, sea primero, segundo, tercero durante el periodo constitucional,
se presenta para informar y debatir la política general del gobierno. Eso es importante, porque la Cámara de Diputados no, no puede aceptar una cuestión de confianza cuando el gabinete se presenta por primera vez. No puede. Y el gabinete no puede plantear una cuestión de confianza, ¿no es cierto?, ante la Cámara de Diputados si se presenta por primera vez. Ya no hay obligación. Cuando decía hace unos momentos que se trataba de un acto potestativo, ¿no es cierto?, ese acto potestativo significa que, según la reforma constitucional, queda en la determinación del presidente del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, ¿no es cierto?, plantear cuestión de confianza. Y sobre esto un comentario. No se contempla en ninguna de las propuestas de reglamento la posibilidad de que se plantee un pedido de una cuestión de confianza respecto de políticas transectoriales por parte del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros se entiende que plantea una cuestión de confianza sobre la política general del gobierno. General, sobre la política que el gobierno va a llevar adelante y cuáles son sus directrices generales. Se plantea que los ministros van a plantear una cuestión de confianza, ¿no es cierto?, discrecional siempre, ¿no?, por actos, ¿no es cierto?, o por propuestas que ellos lleven al Parlamento. Pero, ¿qué sucede si se plantea una cuestión de confianza de una política transectorial? Es decir, que no solamente está en un ministerio, sino que está en varios ministerios, no necesariamente en todos, sino en varios. La pregunta que cabe responderse aquí es, ¿cabe que el presidente del Consejo de Ministros plantee una cuestión de confianza respecto de una política transectorial o no? Puedo plantearlo de otra manera. Cabe que un ministro, ¿no es cierto?, haga cuestión de confianza de una política transectorial o no. Es un tema que no está contemplado, ¿no es cierto?, en el desarrollo de este inciso constitucional, ¿no es cierto?, sobre la confianza, ¿no?, en el reglamento de la Cámara de Diputados como inicio de la acusación constitucional. También se dice, ¿no?, que son atribuciones de la Cámara de Diputados conformar comisiones investigadoras. Efectivamente, las comisiones investigadoras tienen una impronta, ¿no es cierto?, que las hace considerar, ¿no es cierto?, como medios de control político, como medios de control político, ¿no? De hecho, las comisiones investigadoras llevan, o se pretende que lleven, ¿no es cierto?, a deslindar responsabilidades que en las cuales han caído funcionarios del Estado, ¿no? Pero el asunto no es tan sencillo, porque en el artículo 94 de la Constitución, déjenme confirmarlo para darles el dato cierto, ¿no es cierto? Un momentito. No, en el 97 de la Constitución, ¿no?, se dice, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es decir, la pregunta clave aquí es
qué se entiende por un asunto de interés público. Y este asunto de interés público, ¿no es cierto?, siendo parte de las atribuciones, ¿no es cierto?, del Parlamento, tendría que estar definido en el reglamento del Congreso. Porque se han presentado una serie de problemas, ¿no es cierto?, para convocar a actores políticos, ¿no?, en razón de este principio, de la concepción de este principio. Y esto es algo que hay que determinar, en términos generales y amplios, pero hay que determinar. Fíjense, no está en el reglamento de la Cámara de Diputados qué cosa se entiende por interés público. Y entonces se dan casos como los siguientes. Actores privados de instituciones privadas dicen que ellos no tienen la obligación de comparecer ante el Parlamento porque los asuntos de interés público deben ser entendidos como asuntos del Estado. Del Estado. Y por lo tanto, no siendo ellos funcionarios del Estado y perteneciendo a instituciones privadas, esa norma no les alcanza y por lo tanto el asunto de interés público es un asunto que no es inherente a la acción privada. Sin embargo, la reflexión sobre este tema, ¿no es cierto?, ha llegado a concebir el asunto de otra manera. De otra manera. El interés público, ¿no es cierto?, no necesariamente es estatal, sino también alcanza al sector privado. Y las razones son las siguientes. Primero, una investigación es sobre un hecho que afecta a la población. ¿Ese es un asunto de interés público? Sí, es un asunto de interés público. Puede ser estatal o puede ser privado. ¿No es cierto? El señor gerente general de Repsol, ¿no es cierto?, ¿no?, tiene que hacerse responsable por el derrame de petróleo, ¿no?, que hubo en, en la playa de Conchán. ¿Y por qué tiene que hacerse responsable? Porque las consecuencias de ese hecho, ¿no es cierto?, no solamente son consecuencias de carácter económico y ecológico, sino también de carácter laboral. Se han quedado un montón de gente sin trabajo. ¿Ese es un asunto de interés público o no? Sí, es un asunto de interés. El señor de Repsol, que administra la empresa Repsol, que administra la Pampilla, tiene como su responsable a su gerente general. Y por lo tanto, si el Parlamento constituye una comisión sobre ese asunto, ¿no es cierto?, esa comisión tiene las potestades de una comisión investigadora. Se lo puede citar también a este señor, aun cuando sea un agente económico privado. ¿Han sucedido casos análogos a este? Sí han sucedido casos análogos a este. La Federación Peruana de Fútbol, ¿no es cierto?, ¿no?, dice que ellos, está bien, es un órgano del Estado, un órgano del Estado, sí, pero ellos se rigen por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, por la FIFA. Y la FIFA tiene injerencia. No estamos hablando acá de un ente privado, sino de un ente estatal, ¿no es cierto?, que es la Federación Peruana de Fútbol, relacionada con un ente privado cuya jurisdicción se invoca para evitar la jurisdicción nacional y no comparecer ante el Parlamento por un asunto de interés público. Había un problema de manejo de fondos en la época del señor Burga, presuntamente, ¿no? Y entonces
Se formó una comisión investigadora y el señor Burga dijo que no iba a ir porque él estaba bajo la jurisdicción de ese ente privado, pero de carácter internacional. Bueno, el Perú optó por la solución de Brasil, ¿no? En un caso análogo. Se retiran todos los, el Perú puede seguir participando, pero se retiran todos los símbolos patrios y todas las camisetas peruanas y qué sé yo, que juegan con cualquier cosa que no va a haber representación nacional. Inmediatamente el señor Burga fue. La naturaleza de interés público tiene que estar. Sé que es un tema difícil, pero tiene que estar regulada. ¿Y dónde tiene que estar regulada? Tiene que estar regulada en el reglamento de la Cámara de Diputados, porque esa es la instancia en la cual, es el órgano en el cual, ¿no es cierto?, descansa esta responsabilidad de control político para estos casos de las comisiones investigadoras. Muy bien, se ha dicho, se ha dicho que la Cámara de Diputados tiene, ¿no es cierto?, por excelencia la función de control político. ¿No? La función de control, por decir, el control político lo realiza la Cámara de Diputados. Sin embargo, sin embargo, en el artículo 102, ¿cierto?, inciso A de la Constitución, porque lo del B se refiere a la Cámara de Diputados, ¿no? 102, 102B, ¿no? En el 102A, el Senado, ¿no?, tiene atribuciones sobre los organismos constitucionales autónomos que son de la mayor importancia. Y no sé por qué en el reglamento del Parlamento unicameral, ¿no es cierto?, no se considera control político. El control que ejerce hasta ahora, ¿no es cierto?, el Parlamento unicameral sobre estos órganos y que ahora ha sido trasladado, ¿no es cierto?, al órgano Senado. ¿Y por qué se trata de un control político? Porque fíjense, los miembros del Senado, ¿no es cierto?, son los que eh, eligen al defensor del pueblo y lo remueven con los 2/3 del Senado, con los votos correspondientes a los 2/3 de sus integrantes, ¿no? Esto significa, ¿no?, que así como lo eligen, también lo pueden remover, también lo pueden remover al defensor del pueblo, ¿no? Pero el defensor del pueblo también tiene la prerrogativa de la acusación constitucional. O sea que el defensor del pueblo puede ser removido por el Senado, pero puede también ser objeto de una acusación constitucional que se inicia en diputados. El Contralor General, ¿no es cierto? El Contralor General es designado y removido por el Senado, no dice con cuántos votos. Esto es muy interesante, porque en el reglamento debería decir con cuántos votos. Y yo soy partidario de que al Contralor, ¿no es cierto?, se le remueva con los 2/3 también de los senadores, ¿no? Esto, ¿no? Esto es interesante, este caso del Contralor, porque no se señala con cuántos votos se le designa ni con cuántos votos se le remueve. Y yo me echo la pregunta de por qué es así. Y es que antes el Contralor General, bueno, hasta ahora, porque está vigente el reglamento, ¿no es cierto?,
Eh, Hasta ahora, el Contralor General es elegido por la Comisión Permanente, es designado por la Comisión Permanente. Y ha habido una especie de secreto, ¿no? De con cuántos votos ha sido elegido, o cuántos votos ha sido designado. Esto tiene que aclararse definitivamente, ¿no? Ahora bien, estos son dos casos en los cuales tanto el defensor del pueblo como el contralor general, ¿no es cierto?, no solamente pueden ser removidos por el Senado, sino que también son sujetos de acusación constitucional, ¿no? En un caso análogo se encuentran los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? eh, Evidentemente no son designados ni elegidos por el Senado, pero sí pueden ser removidos por este en razón de lo dispuesto en el artículo 157 de la Constitución, donde se dice que el Senado los puede remover por falta grave con los 2/3 de los votos, ¿no? Pero al mismo tiempo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia tienen la prerrogativa de la acusación constitucional. Entonces nos encontramos ante tres casos en los cuales hay tres funcionarios del más alto nivel que están sujetos a control del Senado, ¿no es cierto?, que pueden ser removidos por el Senado, pero que al mismo tiempo tienen que la prerrogativa de la acusación constitucional que se inicia en diputados y que concluye en Senado. Eh, Como ya decía, tanto el defensor del pueblo como la Junta Nacional de Justicia requieren de 2/3 para que sus integrantes sean, los titulares o sus integrantes sean removidos, ¿no? Eh, en la votación constitucional es la mitad más uno del número legal de votos, ¿no? Esto es bien interesante porque, fíjense, en el Senado hay 60 senadores, 2/3 son 40. Es decir, mínimamente, para que sean removidos por el Senado, se requieren 40 votos. Si va la acusación constitucional, ellos requieren 66 votos en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y 31 votos en el Senado, porque es la mitad más uno del número legal, la cantidad de votos requerida para aprobar la acusación constitucional. En este juego de votos, en este juego de votos y de cálculos, se mueven muchas cosas que después vamos a comentar. El Senado también, ¿no es cierto?, ratifica al presidente del Banco Central de Reserva. Ratifica al presidente del Banco Central de Reserva. ¿Por quién es nombrado? Por el presidente de la República. Hay una resolución suprema. Pero si no hay ratificación, no hay presidente del Banco Central de Reserva. Ahora, según el artículo 102A, ¿no es cierto?, el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto?, es ratificado y puede ser removido por la mitad más uno del número de votos. Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva no tiene la prerrogativa de la acusación constitucional.
no está referido en el artículo 99 de la Constitución. ¿Por cuántos votos puede ser removido por el Senado el presidente del Banco Central de Reserva? ¿No es cierto? Por la mitad más uno del número de votos. 60 senadores, la mitad, 30, más uno. Por 31 votos, no hay presidente del Banco Central de Reserva. Muy bien. Y ahora viene un asunto que es siempre en relación con el Banco Central de Reserva, que no es claro en la redacción del texto constitucional. El Senado elige a 3 directores del Banco Central de Reserva. Dice, y los remueve. Entonces, ¿con cuántos votos? La mitad más uno del número legal. 31 votos. 31 votos. Pero esta redacción del texto deja entender, es uno de los, deja entender que los directores designados por el Poder Ejecutivo, porque son 7, uno es el presidente del Banco Central de Reserva que ya vimos, 3 son designados por el Poder Ejecutivo y 3 son elegidos por el Parlamento. Esta redacción, ¿no es cierto?, del 102A respecto del Senado, quiere decir que los 3 directores nombrados por el Poder Ejecutivo, los 3 directores, no pueden ser removidos, sino que van a ser removidos solamente 3 directores elegidos por el Parlamento. O sea, el Parlamento los elige, el Parlamento los remueve. Pero si los pone el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, a los otros 3 directores, el Parlamento no los puede remover. Se ha estado entendiendo de que los 6 son removibles por el Senado. Pero el texto no dice eso. Se los leo para que haya mayor claridad en la referencia textual. 102A. Elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratificar la designación de su presidente con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y removerlos por falta grave en igual votación. O sea, el presidente del Banco Central de Reserva, que ha sido ratificado, y los 3 directores del Banco Central de Reserva elegidos por el Parlamento pueden ser removidos. Esta norma no hace alusión a los 3 directores designados designados por el Poder Ejecutivo. No hace referencia a ello. O sea, de ese directorio conformado por un presidente que es ratificado por el Parlamento, por 3 directores que son elegidos por el Parlamento y por 3 directores que son designados por el Poder Ejecutivo, y estos últimos no pueden ser removidos según como está el texto acá. Lo demás es elucubración. Muy bien. El superintendente de banca y seguros y asociaciones de fondo de pensiones y AFPs es nombrado por el Poder Ejecutivo con una resolución suprema. El Parlamento lo ratifica. El Parlamento lo ratifica. Él sí tiene la prerrogativa de la acusación constitucional, pero no lo puede remover el Senado. No lo puede remover. Muy bien. Hasta aquí, digamos, los asuntos relacionados con el control que realiza el Senado sobre los organismos constitucionales autónomos señalados en la Constitución. Es decir, el defensor del pueblo, el Contralor General,
los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el presidente y los directores del Banco Central de Reserva y el superintendente de Banca y Seguros. Muy bien. Pero estas no son las únicas funciones que realiza. Hay funciones que realiza el Senado que tienen que ver con actos legislativos del Poder Ejecutivo. Con actos legislativos del Poder Ejecutivo, que son propios, que son de competencia del Poder Ejecutivo. Muy bien. El primero de ellos, el primer acto de control de los actos del presidente, acto legislativo del presidente, ¿no es cierto? Es el control de los decretos legislativos que da el presidente de la República al amparo de la delegación de facultades que le da el Congreso. Ustedes saben que el Congreso es el titular de la dación de la ley. Sin embargo, en el artículo 104 de la Constitución se establece con claridad que el Poder Legislativo puede delegar en el Poder Ejecutivo la actividad o la función legislativa. Se lo leo para que no haya ninguna duda y leo la versión reformada. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Condiciones sobre materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. La delegación de facultades se da por ley. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Solicita la delegación de facultades. El Poder Legislativo le da al Poder Ejecutivo esa competencia, ¿no es cierto?, delegada, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo dice, estos son los decretos legislativos dados al amparo de esa delegación, que está dada por una ley. Entonces, el Parlamento, y en este caso el Senado, ¿cierto?, ejerce función de control sobre ese acto legislativo delegado. ¿Cómo realiza esa función de control? En el reglamento vigente actual del bicameral, pero unicameral, se ha entendido que el control sobre los decretos legislativos que da el Poder Ejecutivo al amparo de la delegación de facultades que le da el Parlamento, ¿no es cierto?, es un asunto de carácter formal. Tratan de educación, tratan de economía, tratan de economía, tratan. Y este asunto, ¿no es cierto?, ha restringido el control. Ahora, en el reglamento de la Cámara de Diputados, se dice, y eso es correcto, que no solamente puede haber un control formal en el sentido que se han delegado en estas materias, sino cómo viene el tratamiento de las materias. Y esto tiene razón de ser. ¿Cómo se realiza el tratamiento de esas materias? Se tiene que entrar a fondo, ¿no? Se han dado las materias de delegación, sí, esta y la otra. Se han dado los tiempos de delegación, sí, de este plazo se inicia acá y termina acá. Ya pues cumplió el Poder Ejecutivo. Pero si en el tratamiento de la materia hay un exceso, ¿no es cierto?, que no está contemplado en la ley autoritativa, sencilla y únicamente, ese decreto legislativo puede ser modificado o derogado. Entonces, el control va por ahí.
¿no es cierto?, por la posibilidad de modificar o derogar los decretos legislativos dados por el Poder Ejecutivo al amparo de la delegación de facultades. Si contraviene el decreto legislativo la Constitución, si excede el marco de la ley autoritativa para dar decretos legislativos con rango de ley, ¿no es cierto?, entonces se puede recomendar su modificación y la derogación. Otros actos que son objeto de control, otros actos legislativos que son objeto de control por el Senado, son los decretos de urgencia. Estos decretos de urgencia están normados en el artículo 118, en el numeral 19, que dice en el 118, en el numeral 19, dice lo siguiente. Corresponde al presidente de la República, 19, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los respectivos decretos de urgencia. Estos decretos de urgencia son medidas extraordinarias, no pueden darse todos los días. Es decir, tienen que ser implementados por el Poder Ejecutivo de una manera excepcional. No pueden constituir una regularidad en el comportamiento normativo del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Tienen fuerza de ley? Claro, tienen fuerza de ley, ¿no? Dice, en materia económica y financiera. En materia económica y financiera. No es otra materia. Si yo quiero cambiar la ley de educación, ¿no es cierto?, en aspectos que no tienen que ver con materia económica y financiera, no lo puedo hacer. Todo tiene que ver con materia económica y financiera. No todo tiene que ver con materia económica y financiera, ¿no? Establecer una variación en el currículum o una variación en el tratamiento del profesorado puede, como no puede, implicar asuntos de carácter financiero. Su objeto central no está ahí. Lo que está diciendo este inciso 19, el artículo 118 de la Constitución, es que son asuntos económicos y financieros. Y esto se va a ver más claro cuando se vea, ¿no es cierto?, otro tipo de decretos de urgencia que también da el Poder Ejecutivo. Cuando sí lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede controlar, ejercer control sobre los decretos de urgencia y decir, este decreto de urgencia no está bien dado y por lo tanto el Parlamento lo deroga o lo modifica. Claro, aquí se presenta el otro asunto, ¿no? El otro asunto. Si el Parlamento se demora, el decreto de urgencia ya surtió efectos jurídicos sobre aquellos ciertos casos en los cuales este decreto de urgencia es aplicable, ¿no? Entonces, la ley que dé el Parlamento derogándolo no puede modificar esos efectos, porque ninguna ley es retroactiva. Y aquí tiene que haber una reflexión seria sobre la irretroactividad de los decretos de urgencia. Si los decretos de urgencia afectan el interés nacional, en esos casos excepcionales, como son excepcionales los decretos de urgencia, debería haber retroactividad para evitar, ¿no es cierto?, para evitar que se haga daño a los afectados por las disposiciones propias del decreto de urgencia. Los efectos negativos de esas normas. Sin embargo,
estos decretos de urgencia, ¿no? También se dan cuando el Parlamento, ¿no es cierto? Cuando el Parlamento está eh, disuelto. En el caso de la bicameralidad, la disolución del Parlamento no es la disolución de todo el Parlamento, sino solamente de la Cámara de Diputados. Entonces, este artículo, ¿no es cierto?, que es eh, un artículo que tiene que ver con la disolución del Parlamento, ¿no? Si me permiten acá, también se los voy a mostrar, ¿no? Eh, dice lo siguiente, ¿no? En ese interregno, o sea, interregno quiere decir en ese momento en el cual está disuelta la Cámara de Diputados y solamente está el Senado, o sea, no hay parlamento, ¿no? El Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta al Senado, ¿no? Para que los examine o se lleve al Congreso una vez que éste se instale, ¿no? Eh, Eso decía la norma no reformada. La norma reformada dice lo siguiente. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decreto de urgencia los que necesariamente, y acá está la diferencia con los otros decretos de urgencia amparados en el 118, numeral 19, ¿cierto?, de la Constitución, ¿no? En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia los que necesariamente están vinculados al normal funcionamiento del Estado o las materias propias de la política general del gobierno. De ellas se da cuenta el Senado. Dice, están vinculados al normal funcionamiento del Estado. Los decretos de urgencia en el interregno parlamentario en el cual está disuelta la Cámara de Diputados sirven para todo, no solamente para materia económica, las materias propias de la política general del gobierno, todas las políticas del gobierno, todas las materias que son propias de esas políticas, todas. Bueno, lo que la Constitución está diciendo es que hay una diferencia entre el control de estos decretos de urgencia, que solamente son sobre materia económica y financiera, según el artículo 118, inciso 19 de la Constitución, y aquellos otros decretos de urgencia, ¿no?, que se dan en una situación anómala, constitucional, pero anómalo, porque no hay parlamento, ¿cierto? Y esa situación anómala, ¿cierto?, hace que se den decretos de urgencia para el normal funcionamiento del Estado, ¿no es cierto?, y para el cumplimiento de las materias propias de la política general del gobierno. Entonces, la función de control político en estos dos casos es diferente. La primera tiene incidencia en asuntos económicos y financieros y la otra sobre cualquier materia, ¿no es cierto?, que sea que esté relacionado con el normal funcionamiento del Estado, ¿no?, o el desenvolvimiento de las materias propias de la política general del gobierno. Esto no está normado así en los reglamentos. No está desarrollado en esta diferencia en los reglamentos. Y esto es importante porque el control que tiene el Senado en un caso de los decretos de urgencia es diferente al otro caso por los alcances de las normas establecidas, ¿no? Otro control sobre los actos legislativos que realiza el Senado sobre
los actos legislativos del Poder Ejecutivo, así se entiende en la norma tal como está dada, es el control de tratados. Y aquí hay que ver si se trata de un acto legislativo del Poder Ejecutivo o de un acto de control del Poder Ejecutivo. Fíjense, de un acto de control sobre el Poder Ejecutivo. Fíjense, el Poder Ejecutivo, ¿no?, ha dado, ha suscrito, ¿no?, un eh, tratado, ¿no?, un convenio, tratado, ¿no? Entonces, como se trata, como se trata, según se dice en el artículo 56 de la Constitución, de un tratado que, permítanme un momentito, acá está, 56, ¿cierto? De un tratado que tiene que ver con derechos humanos, con soberanía o dominio de la integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado, ¿no es cierto?, tiene que ser aprobado por el Parlamento. Es decir, estos tratados relacionados con estas materias, ¿no es cierto?, con estas materias que he nombrado, derechos humanos, soberanía, defensa nacional y obligaciones financieras, tienen que ser aprobados por el Parlamento, en este caso por el Senado. Dice la misma norma, ¿no?, que también deben ser aprobados con la misma votación los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Tienen que ser aprobados por el Senado. Y eso está en el artículo 56. El Poder Ejecutivo, como les de la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos un tratado, relaciones exteriores, versa sobre derechos humanos, soberanía o dominio e integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, ¿no es cierto? Crea, modifica o suprime tributos, ¿no es cierto? Exige que la legislación sea modificada o derogada, ¿no es cierto? O que se implementen medidas legislativas para la ejecución del tratado, tiene que ser aprobado por el Congreso. Este es un acto de control político. Ahora, como se trata de un tratado, ¿no?, como estamos mirando el tratado como objeto de tratamiento por el Parlamento, ¿no?, ¿qué sucede si el Parlamento, si el Senado no lo aprueba? No puede entrar en vigencia para el Perú. Es un requisito constitucional nuestro. No puede entrar en vigencia para el Perú. Así lo haya suscrito antes el presidente, porque el procedimiento es suscripción, aprobación y luego ratificación. Ese es el procedimiento. No puede ratificarlo porque el Parlamento no lo ha aprobado, no hay tratado en cuanto al Perú se refiere. En cuanto al Perú se refiere, no puede entrar en vigencia. Pero la Constitución, o sea, si el Parlamento está ejerciendo control ahí, no puede modificar el tratado. Sencillamente se pronuncia sobre si lo aprueba o no lo aprueba. No puede introducirle ninguna modificación.
Este es un instrumento, o pretende ser un instrumento bilateral o multilateral, ¿no es cierto?, de muchos países o de dos países, ¿no es cierto? Y el Parlamento no puede hacer modificaciones como a él le parece. Sí lo puede aprobar o no aprobar, pero en su integridad. Como está de moda decir, ahora a totalidad. Sin embargo, hay un tratamiento distinto de aquellos tratados, ¿no es cierto?, que el presidente de la República puede suscribir sin la aprobación del Parlamento. Los tratados que el presidente de la República puede suscribir sin la aprobación del Parlamento son los que tratan de materias que no están contempladas en el artículo 56, sí, de las que ya he nombrado. Si no son esas materias, puede suscribirlo tranquilamente. Pero tiene que dar cuenta al Senado. Tiene que dar cuenta al Senado. Y el Senado, seguramente en su comisión de constitución, ¿no es cierto?, mirará estos tratados, ¿no?, suscritos al amparo del artículo 57 de la Constitución y dirá, pues, va o no va. Porque puede ejercer control político sobre eso, pero no puede modificarlos, porque ningún tratado se puede modificar unilateralmente, ninguno. Muy bien. En el reglamento del Senado propuesto por la señora Juárez hay un error grave en el tratamiento de esta materia. Hay un error grave. ¿Cuál es el error grave? Dice que en el caso, ¿no es cierto?, de que el Parlamento, de que el Senado no esté de acuerdo, esto está en el artículo 115 del reglamento del Senado propuesto por la señora Juárez. Eh, en el caso de que el Parlamento, de que el Senado no esté de acuerdo, recomienda dejar sin efecto un tratado ejecutivo. ¿O va a recomendar dejar sin efecto un tratado ejecutivo? Así se llaman, tratados internacionales ejecutivos. Son los que no tratan sobre derechos humanos y los otros. Tratados internacionales ejecutivos. ¿Cómo dejar sin efecto unilateralmente? ¿No? Le podrá recomendar al Poder Ejecutivo realizar las acciones necesarias, ¿no es cierto?, para que, para que en conversaciones con los otros participantes en el tratado, ¿no es cierto?, eh, exprese que no va a cumplir con el tratado. Pero aquí ya se suscribió, no hay necesidad de aprobación, ¿no es cierto? Puede ratificar el Ejecutivo su posición, si es que lo cree conveniente, pero no suscribió. No puede dejarlo, tendría que denunciar el tratado. ¿Qué significa denunciar el tratado? Significa solicitar, ¿no es cierto?, que el país que pide salirse del tratado, ¿no es cierto?, tenga mejor dicho, presente un documento que diga que ya no va a estar como miembro del tratado y para eso tiene que pasar, si no me equivoco, entre 2 y 5 años. No estoy claro sobre el lapso, ¿no? Me parece que son 5 años. Pero uno no se sale de un tratado así de la noche a la mañana. Y los pactos se cumplen, es un principio de derecho internacional. Entonces acá hay un error, es un error grave, ¿eh? Es un error grave. O sea, recomienda dejar sin efecto el tratado ejecutivo. ¿Cómo recomendar dejar sin efecto? Contemple las posibilidades, etcétera, de denunciar el tratado.
Una última atribución que tiene el Senado es, es el control sobre decretos supremos. Miren, si uno lo mira así, de una manera rápida, el Parlamento no tiene por qué eh, estar controlando decretos supremos. Los decretos supremos son competencia del Poder Ejecutivo. El Parlamento no puede dar decretos supremos. Y por lo tanto no puede ejercer control sobre decretos supremos. Sin embargo, sin embargo, ¿no? En el artículo 137 de la Constitución, en el artículo 137 de la Constitución, se norma lo siguiente. ¿No? El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta al Congreso, ¿no es cierto? Y dando cuenta al Congreso, ¿no? Los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Y habla del estado de emergencia y habla del estado de sitio, ¿no? Por supuesto que hay que entender, aunque debía haber leído la reformada, ¿no? El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, dando cuenta al Senado o a la Comisión Permanente para su control. Para su control, los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Estado de emergencia, ¿no es cierto? Y el otro es el estado de sitio, ¿no? El plazo de estado de emergencia no excede 60 días. Su prórroga requiere aprobación del Senado. Y lo mismo dice el estado de sitio. O sea, que la prórroga requiere aprobación del Senado. ¿En base a qué norma se declara el estado de emergencia o el estado de sitio? A través de un decreto supremo. Y si el artículo 137 está diciendo que la prórroga no puede ser, ¿no es cierto? Que la prórroga no puede darse sin autorización del Senado, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si se da una prórroga sin autorización del Senado, el Parlamento inmediatamente puede ejercer una acción de control, ¿no es cierto?, sobre las disposiciones del Poder Ejecutivo que prorrogan el estado de emergencia y el estado de sitio. Son estados de excepción. Ahora, esto quiere decir que si hay control sobre el decreto supremo que declara el estado de sitio o el estado de emergencia. Muy bien. Pero si estamos en ese predicamento, ¿no? ¿Por qué no se señala con claridad, ¿no es cierto?, en razón de una analogía válida, ¿no es cierto?, que el Senado también ejerce control sobre los textos únicos ordenados de las leyes. Los textos únicos ordenados de las leyes son una compilación, ¿no es cierto?, de la norma desde sus inicios, ¿no es cierto?, y de todas las modificaciones que han habido, ¿no?, y que son parte del texto final de la ley vigente, ¿no? Entonces ahí están ya insertadas todas las modificaciones en el texto único ordenado, todas las modificaciones.
hay un texto final de la norma vigente. ¿Por qué el Parlamento no va a poder tener o ejercer el control político sobre los textos únicos ordenados? Son materia de ley. ¿Qué pasa si hay manipulaciones en la norma? ¿Qué sucede si hay errores involuntarios en la norma? En esta puesta al día de todas las modificaciones de una norma determinada, figúrese usted, ¿no? El texto único de procedimientos administrativos. Figúrese nomás esa norma. Tremenda cantidad de modificaciones que tiene. Procedimiento administrativo general. ¿No? ¿Por qué no? Pero además, ¿no es cierto? ¿Por qué el Parlamento no puede ejercer control? Estoy reflexionando, ¿no? Sobre los reglamentos de las leyes que son aprobados por decreto supremo. No digo que el Parlamento se arrogue la potestad reglamentaria que es propia del Poder Ejecutivo. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que ejerza control sobre los reglamentos de las leyes, porque los reglamentos de las leyes solamente pueden moverse en el marco de la ley, y la ley la del Congreso. ¿Por qué no? Estos tres casos serían casos excepcionales. Sobre ningún otro decreto supremo que yo pueda visualizar ahora se podría dar una potestad reglamentaria, perdón, un ejercicio de control político por parte del Parlamento sobre esos decretos que son supremos, ¿no? Bueno, este es el panorama, ¿no es cierto? Ese es el panorama, ¿no?, de control político que eh, surge de una nueva distribución en la ley 31988, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Te voy a decir lo siguiente: el único caso de control político que involucra a ambas cámaras es la acusación constitucional. Se inicia en diputados y termina en el Senado. Diputados tiene una función acusatoria, la perspectiva desde la cual la Cámara de Diputados aborda una acusación constitucional es desde la perspectiva acusatoria. ¿Debo acusar o no debo acusar? Esa es la pregunta que se debe responder en la Cámara de Diputados. Claro, y entonces para eso hay requisitos de admisibilidad y requisitos de procedibilidad, ¿no es cierto?, para la presentación y trámite de la acusación constitucional. Y eso está señalado también, ¿no es cierto?, en el artículo correspondiente del reglamento vigente unicameral, ¿no es cierto?, que por supuesto hay que analizar en detalle, ¿no? Y se entiende que ese reglamento, ¿no?, tiene que ser aprobado de acuerdo entre las dos cámaras, de acuerdo en una reunión, ¿no es cierto?, de representantes de las dos cámaras. Entonces, este punto, ¿no?, este punto es un punto muy interesante, porque hay otro punto en el cual las eh, disposiciones constitucionales entran en conflicto.
Les decía yo que el defensor del pueblo, el Contralor General y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, gozaban de la prerrogativa de la acusación constitucional que tiene que ver con las dos cámaras y que al mismo tiempo podían ser removidos por el Senado, una cámara. La pregunta que me hago yo a este respecto, bueno, son varias, pero las preguntas que yo me hago a este respecto son, primero, ¿qué sucede si se presentan dos acciones de control político, una en el Senado, planteando una moción de orden del día para remover, vamos a suponer, al Contralor General, ¿no? Y al mismo tiempo se presenta una, un pedido de acusación constitucional en la Cámara de Diputados que tengan ambas a los mismos sujetos, eh, a los mismos sujetos tanto de la acusación como de la remoción. Ahí se produce un juego muy interesante para el análisis, que tiene que ver mucho con el cálculo político, ¿no? Si una persona, si un alto funcionario señalado en la Constitución es objeto de una moción de orden del día para removerlo, ¿no?, puede decir, a mí no me remueve nadie, y se pone de acuerdo con un diputado, ¿no es cierto?, y le dice, presenta un pedido de acusación constitucional. El otro lo presenta y el funcionario que es objeto de uno otra medida de control agarra y dice, yo me voy por la acusación constitucional, no voy a ir, ¿no es cierto?, a ejercer, a ser sometido a una remoción. Pero la cuestión no es tan inocente. No se trata de decir a mí nadie me remueve, ¿no? Porque al decir a mí nadie me remueve, lo que está queriendo decir yo voy a permanecer en el cargo. Aquí tengo yo un proceso de acusación constitucional que va a durar por lo menos 2 años. ¿Está bien, pues? O puede darse también, mirarse la cosa desde otra perspectiva. Al señor lo acusan constitucionalmente y él se pone de acuerdo con un senador y le dice, presenta una moción de orden del día para que me remuevan. ¿Pero por qué vas a hacer eso? Es bien sencillo. Prefiero que me remuevan, porque la remoción implica que yo deje el cargo. Perfecto, lo dejo, pues. Pero la acusación constitucional, si es que me la logran probar, no solamente me van a sacar del cargo, sino que me van a inhabilitar. Y yo prefiero seguir actuando políticamente. Estos tres altos funcionarios, el defensor del pueblo, el Contralor General y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se encuentran en estas posibilidades. Se puede hablar de que hay una antinomia constitucional en el sentido de que en algún momento se va a tener que decir si está acusado constitucionalmente, ya el Senado no puede presentar la moción de orden del día para remover a ese funcionario, o si está ya con una moción de orden del día para removerlo, no puede presentarse acusación constitucional. ¿Quién establece eso?
Ese tema no está dilucidado. No está dilucidado. Muy bien. Y para finalizar ya esta clase, esta última clase, ¿no? Hablemos un poco del control político al interior de la Cámara de Diputados y al interior del Senado. En ambos hay mesas directivas. Sí. Pregunta, ¿el control político se puede ejercer respecto de las mesas directivas? Sí. Respecto de toda la mesa directiva, sí. Respecto de algún integrante de la mesa directiva, también. La moción de censura, ¿no es cierto?, de las mesas directivas o de alguno de sus integrantes, ¿no?, está contemplada en los reglamentos y eso me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que cuando se plantee una moción de censura a la mesa directiva, tenga que pasar por el trámite de la admisión. ¿Se admite o no se admite la moción de censura? No, no. El hecho de que la plantee un congresista para que la mesa directiva, para que sea contemplado si la mesa directiva debe permanecer o no en funciones, implica aceptar a su vez de que está planteada por un par. El presidente del Congreso, ¿no es cierto? Ningún miembro de la mesa directiva es más que un diputado o un senador. El hecho de que haya sido elegido le da un respaldo para tomar ciertas decisiones, pero no puede ser en razón de que es congresista que tomará esas decisiones. Si no es congresista, no puede ser parte de la mesa directiva. Y otro congresista le está diciendo, tú no sirves para seguir en la mesa directiva, no puedes continuar en estas condiciones dirigiendo los destinos del Congreso. ¿Por qué tiene que ser admitido eso? Sencillamente, como era en la Cámara de Diputados y en el Senado anteriores a 1992, el presidente abandonaba la sala, se iba a la presidencia, escuchaba seguramente el debate, ¿no?, o lo veía, ¿no?, y después de la determinación que hubiera, regresaba a la Cámara. Ahora, desde la defenestración de la señora Hildebrand y la posterior defenestración de la señora Camones como presidentas del Parlamento unicameral, ellas han permanecido en el Pleno, ¿no?, para ejercer su defensa, lo cual también es posible. Lo cual también es posible. Han bajado al llano, ¿no es cierto? Se han colocado en su curul, ¿no?, y han hablado cuando les parecía que debían hablar. La señora Hildebrand le pedía que renunciara para que no fuera censurada, ¿no es cierto? Ya al final de su periodo como presidenta, ya dijo que no iba a renunciar de ninguna manera. Que si la censuraban y que ella moría de pie. Y la censuraron. Y cayó toda su mesa directiva. Ah, no, no cayó toda la mesa directiva, cayó ella. No. Y después, con la señora Cambones, no pasó pues una cosa tan solemne como la que planteó la señora Hildebrand, pero también permaneció en el hemiciclo. ¿Es un mecanismo de control la censura de la mesa directiva? Sí. ¿Es un mecanismo de control la censura de la mesa directiva de comisiones? No. Y todo indica que no se va a poder implementar ni en el Parlamento bicameral. No hay esa costumbre parlamentaria. Hubo un caso en el cual se presentó una moción de censura contra la mesa directiva de una comisión, ¿no?, pero no tuvo mayor éxito. La otra forma de control que tienen las cámaras a su interior son sus comisiones de ética. Pero yo soy un dubitante de lo que puede hacer la comisión de ética.
en realidad, la Comisión de Ética, como se ha llevado, ¿no? Eh, deja demasiado abierta la posibilidad de dilatar procesos y de blindar a quienes tienen reales, a los que han incurrido, ¿no? En reales causales para ser sancionadas por el Parlamento, ¿no? Es una sanción administrativa, ¿no? Sanción funcional. Por ejemplo, el señor Pasión Dávila le mete un puñetazo a otro congresista, Comisión de Ética. La señora García la insulta a la señora presidenta María del Carmen Alba de forma fea, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Eh, lo máximo que puede pasar es que se retire la palabra, que no se retire, que lo reconvengan por 3 veces, y 3 veces ya, etcétera. Entonces, lo obliga a abandonar el hemiciclo, ¿ya? Yo creo que esta cuestión de la Comisión de Ética hay que tomarla por lo menos de otra manera. Yo la quitaría, la Comisión de Ética, pero no es tan sencillo este asunto de querer quitarla. En una primera instancia pensé eso y después reflexioné un poco más sobre ese asunto y creo que la Comisión de Ética puede tener alguna utilidad. Les planteo lo siguiente. Hay un congresista que fue acusado de violación. Todo acto delictivo es antiético. Todo acto es antiético. Se fue a la Comisión de Ética, lo suspendieron. Perfecto. Pero se fue a la Comisión de Ética y se indagó un poco, porque también podría haber sido una este, acusación falsa, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, se indagó y se le sancionó. Y el Poder Judicial hizo lo suyo, el señor está fuera del Parlamento, ¿no? Eh, esos son actos que tienen que ser vistos en la Comisión de Ética. Por ejemplo, una persona que fue, eh, como sucede todavía, ¿no? Objeto de un pedido así combinatorio para que dar parte de su sueldo, ¿no? Los congresistas que les cobran para que sigan trabajando, ¿no? Que les piden los famosos mocha sueldo, ¿no? Es algo que tiene que comprobarse. Y para eso está la Comisión de Ética. Está bien, ya. Pero actos que se realizan durante las sesiones, en el ejercicio de las funciones, y que son claramente antiéticos, si no delictivos, ¿no? Tienen que ser objeto de sanción inmediata. Ese es el autocontrol que tiene el Parlamento sobre sí mismo. El señor Pasión Dávila le mete un puñete al otro congresista. El presidente debió haber dicho, se suspende la sesión. Se reúne la mesa directiva. ¿Y qué comisión de ética ni qué comisión de ética? Está claro que le metió un puñete, ¿no? Incluso hay filmaciones que lo prueban. La mesa directiva regresa diciendo, ha ocurrido este hecho. La mesa propone 120 días de suspensión de actividades legislativas con retención de haberes. El congresista que sea levanta la mano, pide el uso de la palabra, se defiende y listo. Al voto. Inmediato.
La señora García ha insultado a la presidenta, le ha dicho tontería y media, etcétera. La presidenta suspende la sesión, reúne a la mesa directiva y dice, eso es una clarísima falta de ética. No, no se puede insultar a un presidente. Ya, 60 días de suspensión. Regresa con la propuesta al voto. Lo que resulte del voto resultará. Pero esos son actos que tienen que inmediatamente establecer un mecanismo de control sobre una falta que es evidente, clarísima. ¿No? Sí, si un congresista insulta a otro congresista, ¿no? Se le pide el retiro de la palabra, no lo hace, no lo hace, no lo hace, la mesa directiva se reúne y dice, ¿saben qué? No se puede estar insultando a un congresista, 30 días de suspensión. Se acabó el cuento. Al voto, al voto. Hay que diferenciar, o sea, el autocontrol interno de los parlamentarios tiene que funcionar. Claro, ustedes me dirán, ¿qué pasa si en una comisión se produce una conducta antiética? Se insulta al presidente, se falta el respeto a una dama, etcétera, ¿no? A la señora Juárez le faltaron el respeto, había una serie de testigos en pleno hemiciclo y no pasó nada. Se tuvieron que ir a hacer la comisión de ética, etcétera. En pleno hemiciclo, ¿no? Entonces, eso no está contemplado como parte de la disciplina parlamentaria. Los descuentos de haberes a los señores congresistas por las votaciones en las que no ejercen su derecho a votar por ausencias que no están justificadas, etcétera, ¿son parte de la disciplina parlamentaria o no? Sí son parte de la disciplina parlamentaria. ¿Por qué están en el otro lado en comisiones? Son parte de la disciplina parlamentaria. Y eso es lo que va a posibilitar de que haya una mejor visión del Parlamento, porque los parlamentarios, según lo que se está normado en el estatuto de los parlamentarios, tienen que comportarse de manera digna, acorde al cargo. Así que también existe un control intraparlamentario, ¿no? Que tiene que ver mucho con las faltas, ¿no es cierto?, de carácter ético en las cuales incurren los congresistas. Bien, esta ha sido, digamos, la última clase de este curso. Les deseo a todos que eh, realicen sus reflexiones de la manera más seria. A los que no han podido venir, les diré que las reglas de juego son claras, ¿no? O sea, yo les dije que podían faltar solamente 2 veces y si han faltado más de 2, ya están fuera, ¿no? Y les dije además que tenía que hacer el trabajo. Si quieren la constancia, el certificado, pueden enviar su trabajo, pero los niveles de exigencia de ese trabajo, yo los mediré bien y tendré en cuenta si asistieron o no asistieron. Usted, Paul, no tiene por qué preocuparse, ¿no? En todo caso, en todo caso, me envían al WhatsApp el, el tema que quieren tratar, nos ponemos de acuerdo a ver si es un tema adecuado para el curso y después de eso, de haber llegado a un acuerdo que no debe pasar de lunes o martes de la próxima semana, después tendrán 10 días para elaborar su trabajo y me lo entregan. Yo lo evaluaré, ¿no es cierto? Y veré si es que
les doy la certificación o no. Muy bien, muchas gracias por todo. Espero que sean críticos con mis exposiciones, con buen ánimo para contradecir los argumentos que he dado, para asumirlos, porque son convincentes, ¿no? Y sobre todo para ver si hay algunas otras posibilidades. Así que muchas gracias y ya nos veremos en algún otro curso.